ahí mirándonos, escuchándonos. Víctor Gómez Casanova con nosotros. Iván Ruiz, otra distinguida personalidad también. Déjame ponerme los lentes. Ya vamos a empezar este debate, esta propuesta de Víctor Gómez, candidato a diputado, sobre el asunto de la reinscripción de los colegios. Porque, por ejemplo, yo estoy en un club, ahí donde voy a jugar basquetbol en la mañana, pero, por ejemplo, ellos me pusieron durante la pandemia, mire, por 2 meses no le vamos a cobrar. Iniciativa de ellos, me gustó eso. Pero, por ejemplo, en ese club a mí no me ponen, yo no tengo que pagar reinscripción anual. No tengo que pagar reinscripción anual porque ya yo pagué una. Entonces, ¿por qué en los colegios hay que hacerlo? Vamos a ver, tenemos invitados. Hay algunos que decidieron no participar, pero se invitaron. Lo vamos a decir más adelante para que conste en el expediente. Sí, señor. Le damos la bienvenida a Víctor Gómez Casanova, evidentemente, que es el gestor de impulsor de esta normativa que pudiera regir el asunto de los colegios. Antón Tejada, que está aquí, que es presidente de la Asociación de Colegios Privados. Tendremos a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, vía Skype, y también a Jaime Tolentino, que estamos ubicándolo, ¿verdad, Rookie? A vía telefónica, sí. Presidente nacional de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela APMAI. Bien, yo quiero empezar con Víctor. Qué bueno que haya un representante de los colegios privados, porque de eso se trata el debate, de uno buscar, porque de pronto, mira, planteamos esto y buscar un punto de equilibrio, de balance, donde realmente todos podamos convivir en paz. Víctor, ¿cómo nace la idea de esta propuesta? La idea nace no de Víctor, la idea nace de los padres, de la injusticia que consideran los padres de tener que pagar todos los años un monto de reinscripción para mantener a sus hijos en los colegios privados. Y debo decirte, Iván, que esto es parte de una plataforma política que hemos presentado en nuestra campaña que se llama Gobernanza RD, donde el diputado no soy yo, los diputados somos todos, donde las personas nos escriben, nos hacen llegar sus ideas, sus propuestas, sus inquietudes y nos dejan saber cuáles son los temas que entienden que un diputado debe asumir desde el Congreso en favor de la gente. Hay otros legisladores en ejercicio que han presentado iniciativas en esta misma dirección. Hay otros candidatos que inclusive mucho antes de nosotros anunciar nuestra candidatura ya estaban trabajando también en este tema. Y lo importante yo entiendo que es sumar para que todos estemos de acuerdo en provocar no solamente la prohibición de la reinscripción, sino algunos aspectos que el señor Antón, como presidente de la Asociación de Colegios e Instituciones Educativas Privadas, puede ofrecer, porque el tema nace como una crítica al pago de la reinscripción, pero hay otras situaciones que deben ser conocidas por la sociedad, porque el problema tiene una base de fondo mucho más amplia que solamente el tema de la reinscripción. Antes de ir con el señor Antón, mira, yo quiero decir, porque esta mañana me llamó Pesqueira de Comunicación del Ministerio de Educación en nombre del ministro, que me enviaba un mensaje. Ellos querían estar aquí, de hecho fueron invitados por el equipo, pero con el Ministerio de Educación pasa algo. No es que yo quiera defender, simplemente no lo ampara un marco legal y ellos tampoco pueden hacer nada. Y eso lo hablamos cuando tuvimos el ministro, ¿tú te recuerdas, Rukin? En medio de la pandemia. O sea, ellos no pueden actuar porque legalmente no se les permite. Entonces creo que ahí es donde viene la importancia de poder tener una ley. Señor Antón, la posición de los colegios privados. Bueno, muchas gracias. Primero, Iván, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo, de tenerme aquí en el show de mediodía y darnos la oportunidad de presentar el punto de vista de las instituciones educativas privadas. Yo creo que el concepto de la reinscripción tiene una interpretación errónea. Nosotros en AINEP hemos recomendado a los colegios que son afiliados a AINEP a que no usen esa terminología. Realmente es parte del cobro de la matrícula, del costo de la educación que ese estudiante recibe. Entonces ustedes tienen que entender, y voy a hacer alusión a tu comentario sobre el country club que tú perteneces y pagaste una cuota. No, el country club no, yo no tengo dinero para pagar el country club. El club de basquetbol. Que tú decías que tú diste un aporte inicial. Sí, sí. Y ese aporte, algunas instituciones educativas lo llaman un aporte a capital, o sea, a lo que es la infraestructura existente. Pero la realidad de la República Dominicana, que hay más de 4.000 colegios privados, que la mayoría son gestionados por familias
donde la mujer es la que gestiona ese negocio, algo muy importante, y son microempresas, son empresas muy pequeñas, donde se paga una mensualidad, se paga mes tras mes. Son muy pocos los colegios que reciben el pago anticipado o 6 meses a la vez. Generalmente el pago es una vez al mes. Entonces, ¿qué es la reinscripción? Es una garantía que da la familia, el padre, a la institución educativa que dice, sí, yo voy a estar aquí el año que viene y me comprometo a pagar el próximo año. Tú dirás, bueno, pero ¿por qué tienes que hacer eso? Porque es la única forma de que el colegio sabe 10, 11, 9 meses con antelación, con qué estudiantado cuenta, porque luego tiene que hacer la logística de la contratación de los profesores y cualquier otra cosa que requiera el colegio, remodelaciones, aulas nuevas. Entonces, es un concepto que yo entiendo, se lo decía a Víctor cuando hablamos, yo entiendo que a la gente no le gusta, a mí tampoco me gusta pagar impuestos y eso hay que pagarlo todos los años también, y a veces me pregunto a dónde van esos impuestos. Sin embargo, en el caso de los colegios privados, señores, yo lo puedo decir aquí, creo que la terminología no es la que yo usaría. Yo recomendaría que cambiaran esa terminología. Pero el hecho es de que es una parte del costo operativo de la matrícula de esa institución educativa. Yo quiero, Víctor, que lo importante es dejarlo que usted se exprese. Usted habla como de una garantía. Si es una garantía, entonces que me lo devuelvan al final del año. Lo de pagar costos de remodelación de aulas y todo eso, bueno, pero yo creo que en la cuota mensual debe estar contemplado todas esas cosas. Pero una primera inscripción sí, yo estoy de acuerdo. Y si yo me mudo a otro colegio, obviamente también debo pagar esa inscripción. Y esa es la parte como que está confusa. Y yo creo que eso es lo que pasa en los colegios grandes. Hay colegios grandes aquí donde tú pagas una suma importante que se llama aporte a capital. Pero en la mayoría, yo te diría el 95% de los colegios privados aquí, que vuelvo y repito, señores, son instituciones, son empresas privadas pequeñas, microempresas. El padre no puede costear todo mes tras mes. Entonces, por eso es que las madres o las personas que están gestionando estos colegios ponen la reinscripción para suavizar el pago mensual. Pero es parte del costo, no es un extra. Yo quiero que ustedes sepan que en una gestión normal de un colegio, sea público o privado, no importa, aproximadamente el 70% del gasto de ese colegio es nómina de profesores. Entonces nosotros necesitamos saber en febrero, en marzo, con qué estudiantado vamos a contar para septiembre, para empezar a hacer las contrataciones desde ese momento. Antón, con todo respeto, no me convence ese argumento. Yo creo que, bueno, por lo menos para los colegios grandes. Mis hijas estudiaron en uno de esos colegios bilingües, que realmente a veces hay que pagarlo de un tirón al año, si no el asunto se complica. Pero encima de eso, mensualmente hay que pagar extras de muchísimas cosas que se supone que deben estar entonces... Los útiles escolares, los uniformes, gastos extracurriculares, paseos, todo eso hay que pagarlo aparte. Además de un cargo por mora si te retrasas en el pago de la reinscripción. Correcto. Yo, fíjate, Iván, hay otro tema también que debe ser analizado. Es que, fíjate como dice el señor Antón, es que son empresas. Es que la Constitución de la República establece que la educación es un derecho fundamental. Entonces yo creo que el origen del problema está precisamente ahí, que la educación de nuestros hijos no puede ser un negocio. Los colegios privados no pueden operar bajo una legislación de empresa privada. Tienen que operar como una institución educativa que tenga la regulación del Estado, que le garantice una serie de condiciones a ellos como formadores de nuestros hijos y que a la vez evite que nosotros como padres tengamos que pagar todo el dinero que se está pagando y además afectando nuestro presupuesto. Hay una serie de situaciones, por ejemplo, que el señor Antón me ha explicado, que tienen validez, de medidas que debe tomar el Estado en garantizarle a ellos como instituciones para que nuestros hijos tengan una mejor calidad educativa. Y ahí está la riqueza del debate. No puede ser que la familia dominicana tenga que pagar todos los años la reinscripción de sus hijos, no una reinscripción. Si tienes 4 hijos, tienes que pagar 4 reinscripciones. Y además de eso, se le aumenta la tarifa todos los años de lo que se paga mensualmente, se aumenta el costo de los útiles escolares, se aumenta el costo de los uniformes y ahora también se pagan otros gastos extracurriculares. Y te cobran por mora.
Sí, 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 no. eso es lo que él Y dice. te lo Cobran por cobran en hora. febrero, en marzo, en abril, cuando el año escolar empieza en agosto o en septiembre. Cuando a ti tu salario no te lo pagan por adelantado, a ti tu salario te lo pagan una vez al mes y al final de mes. Entonces, esta no es una campaña de Víctor contra los Sí, colegios correcto, privados. correcto. Esto es llamar la atención de la sociedad y sobre todo del Estado para que desde el Congreso se haga un proceso serio, un debate profundo de la reforma de la Ley General de Educación, para que no solamente el Ministerio de Educación pueda regular los aspectos vinculados a la matrícula, a la currícula, a la calidad de la educación, sino también a ciertas condiciones que las instituciones privadas deben tener, porque ya hay universidades que están aplicando lo mismo. Antes empezamos con los colegios privados, que somos el único país del área que tiene un cobro de reinscripción. Pero ahora las universidades... Somos el único país del área. El único país ¿Tú del investigaste área. bien esa? Lo investigué bien y el señor Antón lo expresó al principio de su intervención cuando te decía que lo que pasa es que aquí ellos utilizan ese término de manera para llamarle reinscripción cuando es parte de la matrícula que ellos incurren como gasto. Comprendo, Ventura. Mira, bueno, hay muchos colegios que serían una pequeña empresa, pero hay algunos que son empresas muy grandes y solventes. Ahora, ¿cómo se fija el precio de la mensualidad en los colegios? Alguien tiene que regular eso. De acuerdo a la inversión, a la cantidad de estudiantes y que tenga una rentabilidad, por ejemplo, de un 30% y entonces se le fije un precio. Porque el precio lo fija la conciencia de cada dueño de colegio. ¿Hay una ley de eso, Ventura? Pero Ventura, tú estás diciendo un 30% es un margen razonable. Entre un 20 y un 30, yo diría. No hay problema, los colegios privados aceptamos eso, porque yo te puedo garantizar a ti que la mayoría de los colegios privados de este país ganan menos de un 5% neto al final del... No, nadie De hace sus negocio ganancias, La ganancia neta es un 5% después de Dios impuestos, mío, qué olvídate, negocio. 30%. Pero yo no creo de que los aquí grandes. hay un concepto No, erróneo pero de lo que es el no, oye, negocio de pero educación. no de los grandes. Todo el mundo, óyeme, ¿tú sabes cuánto se paga solamente, aparte de la nómina, que te dije que es como un 55, ¿Usted un sabía que hay 60%? colegios donde se paga $500,600 y 700,000 por Pero un es que no es, alumno no anual? es, Ah, no con es, una carrera no es- universitaria. No es verdad, pero no es un factor del costo, es un factor de qué estás comprando. Es decir, si ese colegio paga salario de $5,000, por decirlo así, a sus profesores, entonces, ¿cuál es el problema? Porque por eso es que hay diversidad de opciones. La calidad del profesorado. Y lo que decía Víctor es correcto, señores, no nos olvidemos. Esos profesores de $5,000 me gustaría conocerlos. Bueno, Sí, pues se da, yo te puedo presentar un par, sin ningún problema, y los hay, No voy a y los hay. investigar en New Horizons, Lo que yo te puedo decir a ti, que esa no es la realidad del 97% de la educación privada en este país, es lo que tenemos que estar muy conscientes. ¿Ok? Entonces, cuando Víctor dice que la educación es un derecho, eso es totalmente así. Pero yo me pregunto, si el Estado, que es el caso hoy en este país, el Estado no puede cumplir con la educación total de los estudiantes de este país, ¿qué hacemos? ¿Vamos a mermar la inversión en la educación privada? ¿Queremos que sean los peores que entren a la educación privada? ¿Queremos que sea barata, pero que no sea efectiva? Porque quiero hacer otra observación y después te doy la palabra. Fíjate, Pero es la deberíamos estar reinscripción que hablando de la estamos cuestionando, eficiencia y la efectividad de la educación. Eso es lo que se debería estar hablando aquí. ¿Hay o no hay aprendizaje? Esa es la pregunta. La queja de los padres y las madres en los colegios no debería ser tanto de si tengo una reinscripción o no, es ¿está o no está aprendiendo mi hijo? Porque tiene el derecho de irse a otro colegio privado y si eso no le funciona, pues váyase al sector público, que es gratis. No, pero perdóneme, yo no quiero que sea barata. Ahí yo difiero de usted. Ok. Dice el señor Antón que él quiere que la educación sea barata. No, yo quiero que sea cara. Yo quiero que sea muy cara. Lo que yo entiendo es que el Estado es que debe garantizar la inversión conjuntamente con los padres, no dejarle el 100% del peso de la matrícula de los colegios privados a los padres. Bueno, pero el Estado te dirá, para eso tengo las escuelas públicas. No todos los estudiantes, pero hay no una- todos los niños caben en las escuelas públicas, porque ahí entra la oferta y demanda. Nosotros tenemos 2.800.000 niños y niñas en el sistema educativo. Hay más de 4.000, poco más de 4.000 colegios privados. Hay entre 750.000 y 800.000 niños que van
a esos 4.000 colegios privados. No caben en las escuelas públicas, tienen que ir al colegio privado. Pero así como el Estado recibe un 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que ha mejorado las instalaciones, la planta física, el desayuno escolar, la merienda escolar, la tanda extendida, el almuerzo escolar, así también tiene que poner la atención hacia los colegios privados y no dejar que sean los padres que tengan que cargar con el 100% del costo de la educación privada, porque tanto derecho tienen los estudiantes del colegio privado como el de la escuela pública. Entonces, ellos están operando como negocio y no puede ser un negocio. Ellos le cobran impuestos, ellos tienen que pagar impuestos sobre la renta. A ellos no se les permite descontar del ITEVIS una serie de condiciones que otro tipo de instituciones educativas sí se le permite. Entonces, no es cuestión de que los colegios privados cobren el dinero que necesitan. No, la cuestión es que no puede ser sobre los padres de esos niños que caiga el 100% del peso de esa carga. Tiene que ser compartida entre los colegios privados, entre los padres y también el Estado dominicano. Víctor, le pido una disculpita. Yo sé que tenemos al señor Caraballo en Skype y también tenemos a alguien en teléfono. Quiero que me dejen la pregunta en el aire, Abigail, porque tengo que ir a este... Porque decía el representante, él como representante de los colegios, que es un fondo de garantía el pago de... Es una injusticia, Abigail. Y yo diría, bueno, pero si el estudiante no se lleva los papeles del colegio, se sabe que va a reinscribirse, pero además hay colegios que te dividen la cuota en 3 cuatrimestres, o sea que para tú ingresar, tú tienes que pagar un cuatrimestre primero, Sí. oye bien, completo, y luego, según va a pagar el otro, termina pagando en 3 pagos. Tú no puedes pagar mensual en la mayoría de los colegios. Sí, correcto. Porque no te lo aceptan. Y hay otros colegios, que en los el grandes presidente no. de los colegios Y hay, me explique. y hay otros colegios, y también hay una situación, no es solamente el tema de la reinscripción. Aquí hay colegios que operan irregularmente, que no están regulados por el Ministerio de Educación y operan como colegios privados. Y aquí hay colegios que reciben subvención del Estado, del presupuesto nacional, y también cobran... Quiero concluir porque también hay otra parte. Los colegios privados se han ideado una cantidad de cosas que el estudiante tiene, el padre tiene que mandar. Útiles, material gastable, que una pijamada, que una excursión, que una fiesta, que una obra, y tú no puedes comprar la ropa, por ejemplo, para una obra de teatro fuera, no, te la venden ellos. Tú te venden y te ponen el precio un negocio, de la un negocio. tarjeta. O sea que son diferentes negocios que están haciendo en muchos colegios del Yo país. quiero, Abigail, que Julio deje la pregunta en el aire. Tenemos que cumplir este último break comercial que disminuye esta vaina. ¿Por qué, señor Antón, una inquietud que tiene mucha gente, se cambia tanto las editoras de los libros de texto para los estudiantes de colegios privados? El show sale para todos, nos Buena responde ahora. pregunta para irnos a la pausa comercial. Seguimos en el debate. ¿Pagamos la matriculación, la inscripción? ¿Qué pagamos, Iván Ruiz? Abrimos este debate que nos parece interesantísimo, esta propuesta del candidato a diputado Víctor Gómez Casanova por el PRD y gente a favor, gente en contra, porque de eso se trata, de debatir los temas y de buscar soluciones en conjunto. Julio Sí, dejó una pregunta en el Señor tintero. Antón, las editoras, las casas editoras de los libros de texto, ¿por qué cada año cambian y varían tanto de un curso hacia otro? Porque es un negocio. Oh, Porque es un negocio, pero eso es la editorial, eso no tiene Ok. nada que ver con el colegio, ¿tú me entiendes? Es tema de contenido. Ellos van cambiando o modificando el contenido. Pero yo te voy a decir una cosa. Y para Pero el perdón, señor Antón, ¿y por qué? Porque yo tengo 3 hijas. Sí. Hay 2 ya, una que se gradúa ahora y hay otra ya que se graduó. La lista de libros no lo pide la editora, Pero la hay pide una el colegio. pequeñita, exactamente. A ¿Y eso por me qué refiero. me Ese es el otro cambian todos los años? Porque Yo me negocian con la recuerdo editorial. en los tiempos, por ejemplo, de Ventura, de Abigail, Nosotros estudiábamos con los con libros los que nos dejaban viejos los de... hermanos. Dejaban los claro. hermanos mayores. Señores, Y ahora no. ¿Me permite contestarte la Adelante, pregunta? O sea, adelante. te estoy diciendo que el negocio de la editorial sí. es vender contenido, vender libros. Si tú fueras dueño de esa editorial, tú quieres que cambien el libro Pero todos los alguien que años. regula los editoriales. Pero el Ministerio de Educación, aquí generalmente los libros, óigame, la realidad, señores, la realidad es que los libros no se cambian cada año, se cambian generalmente cada 3 años. ¿Qué es lo que sí pasa, señores? Sí. Se cambia la serie de matemática este año, el año que viene se cambia la serie de sociales, el después el de lengua materna. Entonces hay la impresión de que todos los años se están cambiando los libros porque se cambia un aspecto. Pero esa serie de matemática
generalmente va a durar 3 años. ¿Tú me El álgebra entiendes? de Baldor duró Mira, como... eso iba a ¿Perdón? decir yo. El álgebra de Baldor, Esa es la mejor. pero ¿Es la mejor? esa duró Pero todo el mire, tiempo. yo hubiera sido feliz cuando estudiante que cambiaran el fuñido Baldor ese. ¿Quién descubrió Y América? no lo cambiaba nadie. ¿Quién descubrió América? Colón. En 1492. Sí. Señores. Entonces el año que viene el libro va a decir que otra persona descubrió América. Señores, Porque la historia está ahí. ustedes saben un punto que le quiero, porque usted dijo algo muy importante y quiero afincar ahí. Baldor, oigan, los profesores de hoy, en gran medida, no son Me los profesores traumatizó. del antaño, ¿eh? Ya no tienen el mismo nivel de preparación. Los libros de textos hoy en día, que el libro del maestro le dice, y ahora usted va a hacer esto, y ahora usted debe hacer estas preguntas, y ahora usted debe hacer estos ejercicios. O sea, es un acompañamiento que recibe el maestro. Esa es otra de las Esa es razones otra cosa, el magisterio, la preparación del magisterio. se usan mucho los libros nuevos, porque vienen con ese apoyo para los Con profesores. el perdón de ustedes, como tenemos dos invitados también Claro. vía Skype y teléfono, Ruskin. Como Tenemos presenciales. tenemos a un caballero, el señor Caraballo de Educa, que pacientemente desde España ha estado escuchándonos ahí y queremos pues conversar con él y saber sus impresiones. Buenas tardes, saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarnos a participar de este debate. Sí, queremos saber su impresión y sobre lo que ya ha escuchado acerca de lo que se ha expuesto aquí, mi señor. Bueno, nosotros estábamos escuchando atentamente las distintas posiciones, todas con su verdad expuesta, y siempre nosotros decimos que la verdad suele parecerse a un dado. Alguien puede jurar que está viendo la cara de un dado y que un dado es algo que tiene un punto y eso entonces es un 1, y el que está en el extremo opuesto está también jurando de que está viendo 6 puntos y que por lo tanto para él es un dado. Pero la verdad es una construcción que compleja y comprende todo de un proceso mucho más complejo. Escuchábamos a Víctor hablar de que la educación es un derecho, y por supuesto que compartimos con eso, pero el hecho de que sea un derecho no quiere decir que no tenga un costo. El agua también es un derecho sin el cual el ser humano no puede vivir y estamos acostumbrados a pagar por él. Lo mismo hoy la electricidad, lo mismo la salud en tiempos de pandemia y lo mismo la vivienda, es decir, los servicios y los bienes públicos que accedemos los distintos ciudadanos tienen un costo y alguien debe pagar por ellos. En algunos casos lo hace el Estado, que representa el colectivo y que por lo tanto a través de los impuestos que pagan todos los ciudadanos financian determinados servicios, y en otros casos lo hacen los privados de manera directa. Y esto es igualmente válido. Países donde la educación es mayoritariamente pública y de alta calidad, como Finlandia, también tiene una proporción de educación privada. ¿Por qué? Porque algunos padres quieren que sus hijos reciban determinada orientación religiosa, determinada orientación ideológica, y eso es válido y bien visto. Lo que implica aquí es que en una relación de privados, entre familias y colegios, el Estado no debiera inmiscuirse, no debiera intervenir en esa relación, y mucho menos fijando o determinando precios. Porque cada vez que el Estado ha intervenido a fijar un precio en la economía, ha generado una distorsión que termina generando un efecto muy distinto al buscado, o una baja de la calidad del servicio al cual se está beneficiando de pronto el consumidor, o por lo pronto una irregularidad, una suerte de distorsión en el mercado. Entonces, en este caso, las familias tienen la libertad de negociar con los colegios sus matrículas, sus costos, el tipo de servicio, y en caso de no llegar a un acuerdo, por distintas razones, bueno, tienen la opción de salirse a otra opción privada o, en definitiva, ir a la propia educación pública. La educación privada en la República Dominicana está, como bien lo señala Anton, regida básicamente por familias. Y créanme que en el sector de la educación no es un sector en el cual los empresarios vayan allí a hacerse millonarios. Generalmente hay una vocación de servicio, una tradición que se puede rastrear en las familias y que tiene un compromiso con la formación de los estudiantes. Bien. Y como les decía, los precios no necesariamente reflejan el servicio mínimo de la calidad del servicio.
Señor Caraballo, gracias. Discúlpenos que el tiempo siempre nos traiciona. Creo que tenemos a alguien vía telefónica Sí, también. tenemos a Jaime Tolentino, presidente nacional de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. Por que va a favor, participar señor, con si nos nosotros. puede reducir en el menor tiempo posible, sintetizar, nos gustaría su opinión. Por favor. Bien, buen día. O buenas tardes. Gracias por la invitación. Mira, nosotros tenemos, y a todos nos gustaría que lo que ustedes aspiran y todos aspiramos sea un éxito total. Porque abarata el presupuesto a los padres sobre lo que ustedes desde tiempos antaños se ha venido desarrollando en las escuelas, en los colegios privados, que es la reinscripción. Ese es el debate. Entonces, ojalá y que eso desaparezca. Pero por el momento está ahí y no es de ahora. Y el trance que hubo en el Pacto por la Educación fue que precisamente esos puntos, como decía Caraballo, la normativa de regular los precios en los colegios y esa parte de la preinscripción. Ahí hubo un tranque de los empresarios con respecto a esto. Porque lamentablemente la educación, la salud, los empresarios. todo se ve como empresario. Ya es una empresa. Salud es una empresa. Yo voy a una clínica, hay que atenderme en emergencia gratuito. Yo voy mal, aquí hay que atenderme como de lugar. Pero si yo no doy un seguro, un carnet, una cosa, no me atienden, me dejan morir. Pero es obligatorio por ley también que atenderme si yo voy a una emergencia de una clínica. Por ley hay que atenderme. Y si me estabilizan, entonces me refieren a otro centro. Pero no pueden cobrar. Pero perdóneme. Nos quedan 2 minutos, a ver cómo podemos sacar unas conclusiones. Con una diferencia, que las clínicas sí están reguladas en la calidad de su servicio y en el costo de ese servicio por planes de cobertura de las aseguradoras de riesgos de salud y por la intervención del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Salud Pública, contrario a los colegios privados que operan sin regulación de parte del Ministerio de Yo creo que Educación. vamos a tener que abrir otro espacio para este debate. Gracias, señor. Discúlpenos que el tiempo... Yo quiero, si pueden, si el canal nos da 2 minutitos, para que en 1 minuto cada uno de ustedes exponga su conclusión, por favor. Gracias, señor Iván. Antón. Gracias. Y de verdad, muchas gracias por la invitación de nuevo. Miren, señores, la educación es la compra, la adquisición del conocimiento. Eso es lo que debemos estar midiendo. ¿Se está o no se está aprendiendo? ¿Está mejorando la cultura y la educación de nuestros muchachos, sí o no? Ese debería ser el enfoque que todos nosotros deberíamos tener, incluyendo los comunicadores y muy especialmente los políticos, deben de tener si vamos a mejorar el sistema educativo que tenemos hoy. Víctor. Gracias. Precisamente nosotros entendemos que lo más conveniente es resolver este problema con un debate serio, con un análisis profundo, que elimine el pago de la reinscripción anual que todos los años los padres de familia tienen que hacerle a los colegios privados. Los colegios privados no pueden seguir siendo vistos como empresas privadas, como negocios. Tienen que ser catalogados por ley como instituciones educativas con una serie de condiciones especiales para poder garantizar una mejor educación sin afectar el presupuesto de los padres de la manera en cómo se está afectando hoy día. Gracias a todos los panelistas. Simplemente quisimos abrir esto para buscar una posible solución. Los colegios no son enemigos. Todo lo contrario, son aliados nuestros, son los que educan a nuestros hijos. Lo que queremos es que esto pueda caminar en una armonía entre los padres que pagan el colegio y que los colegios puedan también subsistir, que puedan serles rentables, que puedan tener un buen magisterio, un buen profesorado allí y una buena infraestructura para que nuestros hijos puedan educarse y podamos construir un mejor futuro. De eso se trata. Hasta mañana. Así nos vamos. Dios mediante, mañana nos vemos.